Iniciaremos con el capítulo 7, el cual tiene como título De rienda suelta al poder oculto de su gente, el cual será explicado por Luisa Franco y Angie Gutiérrez. Vamos a empezar con la introducción que habla del capítulo 7. Entonces, esto explica que muchas empresas no aprovechan el valor de sus empleados, ya que pues subestiman su creatividad y capacidad para mejorar los procesos de la empresa. Entonces, se sugiere crear como un círculo de confianza donde los trabajadores se sientan seguros de compartir todas las ideas sin temor alguno. Al superar los miedos y igualmente todas las creencias limitantes, como el miedo a equivocarse, tanto los empleados como las organizaciones pueden liberar como su verdadero potencial, generando un ambiente más productivo y colaborativo. Entonces, este capítulo se basa como en un taller que se les es aplicado a los trabajadores de una empresa. Entonces ellos hablan de unos puntos importantes a tener en cuenta. El primero es el objetivo que tiene el taller, que es producir buenos resultados al ayudar a los operarios a que sientan orgullo y confianza en sus propias capacidades y del potencial que tienen cada uno. De igual manera, eliminando ciertas barreras y algunas diferencias culturales que pueden existir entre los operarios o trabajadores y el equipo gerencial. El segundo es la fijación de objetivos. Entonces se les asignan a los operarios o los trabajadores unas metas difíciles que por parte de la gerencia se debe apoyar al proceso para lograrlas. El tercero dura 3 días y se les da como unos objetivos a cumplir a los trabajadores para que ellos generen propuestas o proyectos a los gerentes en los cuales se pueda aumentar la productividad de la empresa entre un 20 y 30%. Esto se hará con el fin de que los empleados confíen en sus capacidades y se realizarán ejercicios que enfrenten sus miedos, conocidos como cadenas, y otros para mejorar su confianza. Como punto cuarto tenemos la tranquilidad laboral. Entonces es importante asegurar a todos los empleados que no perderán su empleo como resultado del taller. Entonces Ralph sugiere que el gerente antes de empezar pues, el taller firme y dialogue en una carta comprometiéndose a no despedir a ningún operario. Como punto 5 tenemos que Andy y Ralph en su conversación sacan como una cita importante, la cual dice vamos a ganar y ustedes en el occidente industrializado van a perder. No pueden hacer nada al respecto porque las razones del fracaso están en su interior. Para ustedes la esencia de la gerencia es tomar las ideas de la cabeza de los gerentes y colocarlas en las manos de los trabajadores. Entonces Ralph dice que Japón, independientemente de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, es la segunda potencia económica en todo el mundo, a pesar de sus pocos recursos que tienen frente a otros países y también de igual manera incluyen pues el concepto de Kaizen, que es el mejoramiento continuo. Entonces, sigue hablando, dando su punto de vista, diciendo que estos son buenos en copiar e implementar bien las ideas ajenas, pero no tanto para generar sus propias ideas. Entonces llegan a la conclusión que muchos gerentes en el fondo pues, de su corazón se sienten inseguros y creen que a veces inconscientemente que deben probar que son los mejores. Entonces, también habla que los más inteligentes, o bueno, los más inteligentes, pues son respetados. Entonces, como que entre creencias existe el temor a perder el respeto de todos sus operarios. Otro punto son las interacciones entre gerentes y empleados. Entonces, los gerentes interactúan con los empleados para crear un ambiente de confianza mutua. Otro punto es el impacto del miedo. Entonces, los temores, tanto conscientes como inconscientes de los operarios y de los gerentes, entre otros, pueden influir en el comportamiento y de igual manera limitan las capacidades de todas las personas para confiar en las propias ideas que tiene cada uno. También la falta de confianza en los trabajadores sucede muy a menudo. Entonces, los empleados no creen que están calificados para sugerir nuevas ideas y mejoras para la empresa, lo que impide el desarrollo de las nuevas ideas. Entonces, dentro de este taller se les ponía a los empleados un ejercicio de 9 puntos.
el cual consistía en unir los 9 puntos con solamente 4 líneas, sin repetir línea y sin alzar la mano del papel. Entonces, es un ejercicio mental que demuestra que a menudo las personas se limitan a pensar dentro de sus fronteras imaginarias. ¿Por qué? Porque para poder unir los 9 puntos era necesario, como se muestra en la tercera imagen, salirse un poco del recuadro. Entonces, en ninguna de las reglas decía que ellos no se podían salir, solamente decía que unieran los 9 puntos. Entonces, normalmente la gente suele crearse como unas barreras imaginarias, las cuales limitan el potencial. Eso era lo que querían dar a entender con este ejemplo. Entonces, todo lo que está dentro de esa barrera son los miedos que existen. Entonces, la idea es salirse de lo común y lo cotidiano para poder seguir adelante. El 10º punto es que la imaginación puede frenar a las personas como si estuvieran encadenadas, limitando su capacidad para creer. Eso sigue con la línea que decía del punto anterior. Todas las personas se crean cadenas, las cuales limitan las capacidades que tienen. El 11º punto, los empleados necesitan reemplazar esas creencias negativas del no puedo, no sé cómo, no lo voy a lograr, por pensamientos como positivos, como yo puedo, yo sé que lo voy a lograr, yo soy capaz. Eh, el 12º punto son todos actúan por debajo de su potencial, debido a la crianza o enseñanza de igual manera por las condiciones de la sociedad, referido todo a esto a nuestras cadenas. Entonces, todo el mundo por miedo al que dirán o al rechazo social tiende a tener ese potencial por debajo para no ser discriminado de las demás personas. También hablan de otro punto importante, que son los tres factores principales que limitan el crecimiento personal. Uno son las creencias limitantes, otro es el miedo y otro son los sistemas de trabajo obsoletos. Entonces, tenemos como 14 puntos, hablan de una placa, que es la placa de Rado. Entonces, él demuestra una placa que dice la única pregunta estúpida es la que no se hace. Entonces esto muestra o indica que realmente pues sí se puede superar esos miedos para preguntar y crear nuevas ideas. Por último tenemos un ejemplo de la balanza. Entonces Ral explica que las personas tienen una balanza en su mente. En un lado está el deseo de mejorar y el otro en el miedo. Para superar el miedo, pues es importante tomar la decisión consciente de hacer preguntas, de investigar más junto con sus gerentes y pensar en positivo para que la organización avance. Entonces, como conclusiones de este capítulo, se podría decir que es necesario motivar al personal haciendo que crean en sus propias capacidades, eliminando las barreras que existen entre las áreas, tanto de trabajadores, operarios como de la alta gerencia, dándole seguridad a los trabajadores en cuanto a que si ellos dan una idea, proponen algo, va a haber una estabilidad laboral y no por el contrario de que si están en contra de las ideas o en desacuerdo de las ideas de la alta gerencia, van a ser retirados de sus labores, los van a echar. Dentro de todo el capítulo se decía y ellos mencionaban mucho la palabra Raizen, ya que ellos la relacionan con el mejoramiento continuo. Toda empresa siempre debe pensar en un mejoramiento continuo y esto se realiza siempre habiendo una colaboración entre empleados y gerentes. Cada persona crea sus limitaciones y fronteras, las cuales limitan sus capacidades, lo que se conoce como cadenas mentales. Hay 3 factores que ellos mencionan que impiden que las personas alcancen su potencial, los cuales son el temor, las creencias limitantes y los sistemas o procedimientos obsoletos, el miedo a avanzar. Al limitar, normalmente las personas tienden a limitar estas capacidades para poder encajar en los grupos, ya que se cree que si se sobresale o se piensa diferente, las demás personas pueden llegar a aislarlos, lo que hace que se crea una tendencia a ser personas mediocres. Capítulo 8 se llama La cultura basada en el amor. Principalmente
en el capítulo empieza hablando sobre que después de media hora vuelven a la oficina mientras tenían una conversación basada entre temas familiares y altibajos en mercados bursátiles. Principalmente ellos decidieron cambiar el tema a temores y cadenas de la empresa. Lo que decía Ralph, uno de los trabajadores o bueno, jefes, decía que sería una grandiosa idea el cambiar el tema del temor a una cultura o trabajo basado en el amor. Entonces, decían que actualmente es muy difícil implementarlo en una empresa ya formal debido a que todos se han criado bajo una estructura de temor. Tengo que hacer esto para poder que me den trabajo, para poder seguir con mi trabajo, para cumplir cierto tipo de labores, para que no me echen, para no recibir memorandos. Entonces, se ha dicho que es muy difícil de implantar. Entonces, ellos nos decían que esa era una tarea importante tanto para los padres como maestros, empezar a aplicar esa técnica basada en el amor desde los niños, para que en el momento en que lleguen a una empresa o a cumplir una labor, les sea muchísimo más fácil y no tengan miedo a expresar y generar nuevas ideas de mejora y de logro en el proyecto. Nos decía que en el proyecto que ellos querían implementar era liberar a la gente de los temores para que fueran capaces de demostrar todo el potencial que ellos tenían. Comentaba uno de los trabajadores que estaba ahí en la conversación que había leído un libro donde decía que existían 16 tipos diferentes de inteligencia. ¿A qué va con esto? A inteligencia pues académica, emocional, deportiva, práctica, teórica. Entonces, no es un solo tipo de inteligencia lo que nos estaría dando una base a nosotros para ser alguien. No porque yo no sepa explicar cómo realicé algo, no significa que no sea inteligente. Porque eso lo puede explicar una persona universitaria, alguien que tenga un poco más de vocablo ameno al tema, que sea más fácil de explicar, más no lo sabe hacer. Entonces son dos tipos de inteligencias diferentes, pero que se complementan. Dicen que el jefe al generar temor a corto plazo puede que funcione, porque genera que el empleado realice sus actividades, cumpla con las labores, haga todo acorde como debe hacer, pues para no perder su trabajo, como le dije anteriormente, y respectivamente cosas así. Pero a largo plazo es perjudicial debido a que los empleados van a empezar a sentir miedo, si realizan algo mal, no se van a hacer cargo de sus actos, van a tender a tratar de ser siempre verse el mejor al frente del jefe o el subordinado y va a ser una carrera individual donde cada uno va a trabajar por cumplir su meta como persona, más no como empresa a logro a cumplir. Entonces eso sería un problema grande, el generar una cultura de temor dentro de la empresa. Debido a que lo que nos dice esto de la cultura basada en el temor es que si un empleado llega a dar una idea de mejora, que haga que la empresa sea más eficiente, que los trabajos sean más rápidos, puede que el jefe o el supervisor tenga 3 respuestas que puede tomar respecto a la opinión dada. La primera es desacreditar y criticar su opinión, desecharla. No, usted aquí no tiene el suficiente nivel, cargo para dar esa opinión y que sea apta. Esa es una de las opciones.
La segunda opción es decirle sí, podría ser buena idea y ya, dejarla ahí, mientras él en una reunión con los gerentes, supervisores ya de alto nivel, robe los créditos de la idea diciendo que fue una idea propia de él. La tercera es implementar la idea que él da, pero reduciendo el personal que hay actualmente. Entonces, esas son 3 de las respuestas que puede recibir. Basado en lo que les dije anteriormente de los 16 tipos de inteligencia, nos contaban respecto a Maradona, que para Maradona era muy fácil hacer goles, jugar, practicar, hacer deporte, pero en el momento que a él le preguntaban cómo lo hacía, él no sabía cómo explicarlo, porque él era bueno haciéndolo, más no explicándolo. Pero eso no significaba que él fuera una persona que no entendiera, que no sabía las cosas. Entonces, ahí nos daban a entender que no había solo un tipo de inteligencia. Que entonces, si se basara solo en un tipo de inteligencia, él no sería, bueno, no hubiese sido la persona que fue, no hubiera tenido el alcance que hubiera tenido, pero él decidió irse por lo que él sabía y demostrar que él, por más que no supiera explicarlo, sabía hacerlo, que era lo importante para él. También nos decía que en un momento en el que hay una cultura basada en el temor, se construye una carrera de ratas. ¿Por qué? Porque los empleados van a buscar la manera de ellos salvarse a sí mismos. Lo como nos decía en el libro, están las zanahorias y los garrotes. Las zanahorias era el pago, méritos, y los garrotes era el despido, notificaciones, pero la principalmente y la que más se le tiene temor es al despido, al no tener un empleo. Entonces decía que no era bueno, debido a que muchísimas veces los empleados tienen muchísimas ideas y ideas geniales, pero al momento de que lo explican o al hacerlo no lo saben hacer. Entonces por eso los hacen sentir menos. Entonces lo que quieren hacer con la cultura basada en el amor es hacer que los empleados se sientan capaces de dar ideas, de progresar, de que son buenos, de que no necesitan tener muchos estudios o niveles o cosas, sino que ellos mismos tienen una inteligencia que pueden explotar y utilizar de la mejor manera. De hecho, Ralph, uno de los personajes, decía, no, pues si vamos a hacer una cultura basada en el amor, no, pues hagámosles unos cuartos para que hagan una siesta en la hora del almuerzo. Entonces, lo que le respondió el otro jefe o empleado fue, no confundas el término cultura basada en el amor. El cultura basada en el amor no es una comunidad hippie donde se habla de sexo, drogas y que cada quien hace lo que quiera, no. La cultura en el amor se basa principalmente en aportar, ayudar y darle las oportunidades de que crezca. Nos decía que el término amor está muy mal explicado debido a que en la Biblia hay 4 tipos de amor y nosotros los tradujimos en una sola palabra, que es amor, que es un sentimiento. Pero nos decía que el amor no es solo sentir, el amor es expresar, demostrar y ayudar. Entonces, la idea de una cultura basada en el amor es dar el potencial o la ayuda para que liberen el potencial necesario para que la empresa cada día sea mejor,
que cada uno tenga un papel importante dentro de la empresa y no se sienta menos, no se sienta amedrentado, sino que cada uno se sienta como algo importante dentro de la empresa. También nos decía que hace algunos años, en 1900 exactamente, conseguir información nueva, actualización de información, duraba un rango entre 1500 años, lo cual es bastante tiempo para obtener nueva información. En 1969 ya eran 50 años, ya cada vez se disminuía el nivel de conseguir información. En 1999 eran 5 años y en el 2005 ya eran solo 39 días los que eran necesarios para poder obtener nueva información. Entonces, basado en eso, nos dice que en este momento estamos con toda la capacidad para que los empleados puedan progresar, puedan tener un buen nivel y se sientan parte importante de la empresa, como dije anteriormente. A continuación, sigue mi compañero Brian. Muchas gracias. Con lo que dijo mi compañera, pues este crecimiento de información lo podemos notar principalmente, como nos decían ellos, desde los campesinos, que ellos no tenían gran alcance de información, pues por las actividades en el lugar donde estaban. Pero actualmente para ellos es más sencillo, más práctico encontrar esta información, pues mediante las aplicaciones o diversos lugares donde pues se puede hallar la información. Cuando hablamos de riqueza, se habla de la cantidad de personas, porque como hizo Japón, después de lo de la Segunda Guerra Mundial, después de toda la destrucción que pues con, conllevó esta misma, eh, Japón decidió invertir en la educación y esto ha hecho que genere o esto ha hecho que se vuelvan la segunda potencia mundial y invirtieron en las personas ya que pues cada una de las personas tiene algo que ofrecer para la sociedad. Eh, También el valor que tienen estas mismas. También nos hablan de un refrán que decía que si quieres un año de riqueza, siembra cereal. Si quieres 10 años de riqueza, siembra árboles. Pero si quieres riqueza por 100 años, creas, forma personas. Y entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues que la mayor parte de educación que uno obtiene cuando está realizando un trabajo en una empresa entre el 0 y el 10% que aprendió en el colegio o en la universidad, ya que la principal cantidad de información está en el trabajo. Por eso necesitamos una empresa donde se encuentre basada por el amor, donde se priorizan los empleados, las, perdón, o sea, priorizando la formación de los mismos, donde se potencialice pues esa formación que tiene cada uno de los empleados independientemente del área en el que se encuentre, impulsando pues sus ideas y apoyar estas mismas. Pues concluyendo, pues lo que socializa este capítulo es importante cómo se debe implementar estas cosas dentro de la empresa para que asimismo desde la empresa se empiece a crear una riqueza para la sociedad. Para que estos talleres tengan los resultados esperados, se le debe garantizar al operario que él es el que conoce más a fondo la empresa, que al final del día es lo que generalmente pasa. Generalmente los operarios son los que conocen cómo funciona operativamente la empresa, las maquinarias, las áreas de trabajo en las que se están desarrollando. Esto, ¿por qué es importante? Porque de esta manera se le da más confianza al operario, más confianza para la participación, más confianza para que puedan hablar de manera abierta sin sentirse juzgados y que sus ideas van a ser escuchadas. Para dar inicio a estos talleres es importante primero preguntarle a los operarios qué áreas quieren trabajar ellos, en qué áreas se encuentran interesados, para pues motivar la participación y que no se sientan obligados a participar en talleres que de pronto para ellos no resulte pues placentero. La presentación que tengan los operarios para las ideas de talleres debe ser representada a la alta gerencia
o a los jefes de manera ordenada. Es decir, que se debe plantear con anticipación, darles un tiempo específico a los empleados para que presenten sus propuestas, pues con el fin de que se haga de manera ordenada y no pues como para salir del paso. Después de escogida la temática o las temáticas de los talleres, es importante que tenga un aforo mínimo de 20 a 25 personas, pues con el fin de que el curso pues sea mejor. También pues para mirar la rentabilidad de la empresa y, pues que se sepa que el personal tiene pues el interés de la participación. Uno de los puntos importantes que se muestran en el desarrollo de este capítulo es la importancia, como se nombrara anteriormente, que las empresas contraten un personal adecuado para dictar este tipo de capacitaciones o de cursos. Esto es importante ya que pues generalmente es un poco difícil tratar con tantas personas, 25 personas es bastante, y que no todas las personas tienen el control suficiente para poder de pronto soportar situaciones de calmar a la gente, de pedirles la correcta atención y, pues demás factores para garantizar que el curso se cumpla de manera efectiva y de que todos los trabajadores pues aprendan algo. La persona que dicta los talleres debe tener algún tipo de experiencia anterior, pues tratando cantidad de personas y pues dictando la temática que fue elegida por los operativos. Para este capítulo, sea proactivo, sea un facilitador, se realizó todo un análisis de actividades en el proceso productivo, donde en cada una de ellas se determinaron tiempos muertos, tiempos de producción, desplazamientos, toda la parte de actividades pico botella y se realizó un estudio. Ellos decían que la mejor forma de aprender es enseñar, y en el siglo XX se decía que los supervisores tenían que ser policías y expertos en cada una de las actividades. Pero en el siglo XXI todo este concepto cambia porque los que son realmente expertos en la producción son los empleados que tienen contacto directo con el producto en su fabricación y el supervisor pasa a ser una guía, es quien hace el acompañamiento, el quien está pendiente de los porcentajes y rendimiento de sus empleados. Para esto se validaron unos aspectos de proactividad, donde se decía que el experto debe estar en la capacidad de atender y darle solución a los problemas, siempre y cuando se presentaran. Es decir, hay un protocolo, un plan, un paso a paso para realizar la actividad, algo que se vuelve cotidiano y monótono, pero que nos va a ayudar a garantizar la calidad del producto. Por otra parte, el supervisor nos va a ayudar a aislar los problemas que definitivamente no se puedan solucionar en el proceso productivo y los va a encaminar hacia otra área para que allá le puedan dar una solución sin alterar la productividad del momento. Para esto se hizo una planeación del flujo de procesos, donde el producto inicial, materias primas, va pasando por una cierta maquinaria y unos ciertos procesos de transformación. Luego se hace toda la lista de actividades y aquí viene cada empleado para qué está encargado y cuál es su límite, hasta dónde puede llegar para responder con un buen producto. Para el taller se implementaron ciertas preguntas. Una de ellas, pues en primer paso, era clasificar el proceso productivo por áreas, por zonas, por pisos, por estado del producto. Luego pasamos a todo el tema de tiempos del proceso. En estos tiempos validaron cuánto se demora el empleado haciendo la actividad, cuánto se demora desplazando ese producto que sale de cada área hacia la fase siguiente, cuáles son las actividades pico botella, y se realizan unos planes de acción y mejoramiento en los cuales se hacen modificaciones locativas, de maquinaria, de conexiones, bandas de transportación e incluso la ubicación de los mismos operarios.
Luego pasan a hacer todo el tema de la evaluación de las actividades cuello botella y vienen las preguntas. ¿Esta actividad se puede eliminar, se puede cambiar, se puede reemplazar, ¿sí? Se puede automatizar y en última parte, pues sí se puede delegar a otro de los empleados? Esto nos ayudó mucho a organizar los procesos, nos ayuda a verificar cuáles son las fallas principales para asimismo garantizar que el producto se genere en el menor tiempo posible con la calidad adecuada y cumplir todos los pedidos de nuestros clientes. El capítulo 11, cuál es el de seguimiento, pues nos dice que Bill pide que aplace la cita de seguimiento 2 semanas debido a que pues han estado un poco ocupados al momento de implementar todo lo que se habló y las prácticas del taller, el taller de campeones. Eh, pero estaban muy sorprendidos y alegres debido a que la empresa había mejorado un 30% en tan solo 6 semanas, lo cual era un hito muy importante pues para la misma, debido a que pues antes de este desarrollo o este hito, todo estaba de mal en peor, digamos, los empleados estaban mal, no se sentían bien, el ambiente no era esto, pero gracias a Ralph y pues a todas las indicaciones que les dieron y, y al aplicarlas pues se notó la gran diferencia en la empresa. Entonces Bill le pidió que cada vez que hubiera una reunión de seguimiento, control y seguimiento, que por favor lo acompañara, pues para que así mismo siguieran buscando soluciones óptimas pues en pro de la empresa y claramente en pro de los empleados. Eh, en los gráficos donde se comparan la productividad entre 6 semanas atrás en lo que es a la hora, se podía ver un cambio totalmente radical en el nivel de productividad, a niveles de emocional de los empleados. Pues esto daba pues por cumplido que era satisfactorio haber aplicado el taller de campeones.